Hola, bienvenidos a todos y a todas que están viendo este hermoso programa que es... Quiero mencionar que yo no vivo mucho en YouTube, pero Scandia dijo, ¿por qué no? Hagámoslo. Entonces, la generación de creación de contenido en YouTube es nuevo para mí, pero yo siento que como tengo muchas opiniones, como Carmelita Salinas, por eso me invitan tanto. Y particularmente tengo opiniones importantes respecto al ahorro. Y para hacer este gran programa, yo, como saben, lo vengo a hacer ameno, pero también es importante tener gente de valor, ¿verdad? Que nos traiga información que cura y platicar de esto que nos importa a todos y ahorita vamos a hablar por qué, pero primero los voy a presentar a Viri, Alfredo, directores comerciales de Scandia, que quiero mencionar que me gusta que haya dos, hombre y mujer, ustedes dándolo todo para la cuota, ¿eh? Me encanta. Claro. Great place to work. Muy bien. Y quiero empezar diciéndoles que ahora entiendo muy bien lo complicado de tratar de convencer a la gente de que ahorre. Yo creo, y la verdad es que en mi experiencia, incluso aunque tengo mucho acceso de platicar como con ustedes, ¿no? Que uno pensaría que ustedes son como, bueno, todos somos adultos, pero son ustedes mucho más adultos, son directores, ya sabes, y de una institución financiera, o sea, como que lo tienen todo más resuelto. Conforme más avanza mi experiencia en adulting, me doy cuenta que no es cierto, que no importa qué tan adultos o el seniority de la gente o si ya tienen hijos o a qué se dedican, si son economistas o qué tanto dinero tienen o si no tienen, la cuestión del ahorro en México sí es complicado. Y también yo trato de recordar mi historia de vida y digo, pues también no me parecía importante. Genuinamente, olviden que este programa está pagando sus nóminas. Tienen que decir, ¿ustedes siempre han ahorrado? ¿Cuál es su relación con el ahorro? O sea, ¿creen que sí lo tienen resuelto? Viri, para empezar con las mujeres. Con las damas. Exacto. Gracias Lili, un placer estar acá. No, la realidad es que no siempre, o sea, sí fue algo que me tocó trabajar en el camino, pero yo creo que la parte más difícil del ahorro es esta parte de imaginarte lo no imaginable, o sea, que no es tangible, que no lo ves a corto plazo. Y las personas normalmente vivimos en muchas el hoy, ¿no? Entonces los gastos de hoy te consumen, las preocupaciones, y no siempre estás pensando en esos objetivos. Yo te diría que lo que a mí me hizo entrar al tema del ahorro fue realmente plantearme yo objetivos de vida. O sea, decir, quiero lograr esto. Pero algo pasó específico en tu vida que dijiste, ok, ya, Viri, Sí. sé adulta. Cuando yo empecé en Scandia, muy joven, empecé hace ya 17 años acá, yo tenía 15, nada, no, tenía pues ya unos 20, 21 años en la compañía, de edad, y cuando yo inicié, yo me acuerdo que iba a ver a mis clientes, yo estaba en un negocio institucional, iba a ver a los clientes en transporte, en taxi. Entonces me acuerdo que mi director en ese tiempo me dijo, oye Viri, pues sí, qué padre, siempre trabajadora y todo, pero ya necesitas invertirle a un cochecito, ¿no? O sea, pero ya fue un tema también que mi trabajo me lo empezó a exigir. Pues Y dame, cuando pues yo dame quise... carro, ¿o no? Sí, pues dame uno. Pues dame. Pero cuando ya mi trabajo me lo empezó a exigir, yo me di cuenta al voltear que no tenía un fondo o un ahorro para hacerlo, ¿no? Y dije, ¿de dónde lo voy a pagar o dónde lo voy a sacar? Y dije, ¿qué he hecho? Ahí fue donde me llegó ese chip de ¿qué he hecho durante tanto tiempo? Que pues yo ya llevaba trabajando mis buenos 5 o 6 años antes de entrar a Scandia con ese dinero, o sea, me lo he gastado quién sabe en qué o en cosas a lo mejor innecesarias, y ahí es donde empecé mi primer ahorro. Obviamente pues estaba en la compañía, entonces fue con Scandia, y fue el que años después, yo te diría que más o menos 4 años después, me tardé, porque nada, si tú quieres lograr algo tampoco es de un día para otro, y yo creo que esa también es uno de los stoppers a veces en el ahorro. Me tardé mis buenos 4 años, pero logré comprarme ese coche y moverme y lograr esa parte de mi trabajo. Pero yo te diría que esa es la principal, ¿no? Y de ahí pues ya te van dando, esa es la parte padre y rica del ahorro, que ya te van dando ganas de tener más metas, que la vida te va llegando, te va llevando a decir, ahora quiero una casa. Ahora, porque es esa ambición, porque ya viste que ahorrando logras algo. Entonces yo creo que esa es la parte clave del ahorro, el tener metas claras, y para mí así fue como arranqué. Ok, tú, Al. Yo tengo 3 milestones en temas del ahorro. El primero es más novelesco, porque me presentaron a la que ahora es mi esposa
A mí me había ido, yo ya estaba trabajando aquí en Scandia en una empresa de ahorro, el cual yo no ahorraba. Y me había ido muy bien. Yo estaba en el área comercial, como hasta ahorita, igual hace 17 años. Y me había ido muy bien y me presentaron a esta chava que pues empecé a querer sorprender con todo el dinero que había ganado en ese momento. No era tanto, pero en ese momento era mucho. Y me gasté todo eso, pero todavía no era mi novia. Okay. Entonces, pues pedí un crédito de nómina. ¿Pero para impresionarla? Exacto. O sea, ¿qué ibas a hacer? No, pues seguir el ritmo de las salidas y de todo lo que ya había estado acostumbrando. ¿Va? Es más novelesco, te digo. Y Está mal que esté pensando que tal vez quiero ahora un hombre que se endeude para mí, ¿no, verdad? Ese es mi momento más tóxico. Depende para qué quieras al hombre, ¿no? Si es nada más para desechar, no está tan mal. Pero ya lo vas a volver a ver. Gran historia de amor. Ajá. Sí. Y después ya yo me sentí medio ahogado y ahí ya hablé con ella. Por eso fue parte de lo que yo dije, esta chava vale la pena, porque ella dijo, no, pues vamos a hacer un plan para salir de deudas y todo. Y ella no trabaja en una empresa como yo, y ahí fue el primer milestone que dije, bueno, voy a salir de deudas y después de ahí me voy a poner a ahorrar. Y de ahí empezamos a hacer un tema no tan bien hecho en inversión, pero sí en estructura, en una tarjeta de débito que sacamos en conjunto independiente de lo que teníamos, y ahí poníamos el dinero que nos gastábamos mes a mes para las salidas, y ya de ahí no nos podíamos pasar, ¿va? Entonces de ahí como que empezó mejores hábitos y empecé a ahorrar. El segundo fue un poco después, yo ya estaba casado y todo, yo ya estaba ahorrando para mi retiro y todo, y una persona de mi equipo, a la hora que empecé a platicar con él, me di cuenta que él ahorraba mucho más para el retiro que yo, y yo era su jefe. Y dije, caray, creo que aquí no está muy bien, y ahí fue como un stop and go otra vez de decir, voy a revisar dónde estoy, cuánto estoy haciendo, tanto que hablo y le estoy diciendo a los clientes qué hacer con su dinero, cómo ahorrar, cómo planear, y lo hice conmigo mismo. Y de hecho no me quedé ahí, también le pedí una asesoría a una de las personas que trabajaban con nosotros. Dije, a ver, soy tu cliente y vamos a hacerlo para que no se me pasara nada o yo no fuera muy flexible conmigo mismo, ¿no? Y el tercero es ahorita. Okay. Que ahorita que dije, ay, vamos a estar hablando de esto, que también estoy preparado, porque hace tiempo que no hago ese stop and go, entonces yo creo que saliendo de aquí voy a empezar a hacer cuentas, a ver cómo voy. Y parte de por qué empecé con esta pregunta, porque nuestro objetivo de esta charla es cómo podemos genuinamente transmitirle a la gente la importancia, y suena súper cliché, de ahorrar, ¿no? Nadie te va a decir no, yo he escuchado por ahí que ahorrar está mal. Nadie te va a decir eso. O sea, todo es como comer verduras y hacer ejercicio, bla, bla, ¿no? O sea, está normalizado y todos sabemos en sociedad que es lo correcto. Pero sin duda, al menos en Adulting, que es la empresa que damos educación financiera, algo que siempre vemos, y una vez más sucedió, es que tiene que haber un detonante para que empieces a decir como en mi caso, por ejemplo, fueron pues irnos a la quiebra, ¿no? O sea, como que deudas, etc., o hasta una pérdida, una muerte, un problema en el hospital, ¿no? El drive de, ok, tal vez si no hago este ahorro, no voy a generar más ingresos, ¿no? Esta morra no se va a casar conmigo si no lo hago bien, ¿no? O sea, como decía, está cañón, que hasta que en la vida no nos lleva hasta ciertos puntos, y en su mayoría, no digo que siempre, pero en mi experiencia, no son siempre positivos. Ustedes tuvieron como motivantes positivos, ¿no? Pero la verdad es que uno lo hace incluso a la mala. Y yo he visto y he vivido que hay dos cosas fundamentales que ahora sí lo estoy haciendo consciente, y digo ahora es hace un mes, esto es real, que empecé a ser consciente de cómo yo le hablo a los niños cuando hablo de ahorro. Okay. Entonces, es la primera vez, esto sucedió la semana pasada, porque acabo de regresar de mi luna de miel, ¿no? Fuimos a Italia. Felicidades. 7 días. Solo logramos 7 días y fue como, hagamos lo mejor de esto. Y yo regresé con los niños, nada más para que tengan contexto, esto obviamente es mi segundo matrimonio, no son sus hijos, bla, bla. Y entonces le estaba diciendo le estábamos platicando de la luna de miel a los niños. Y les dije, quisiéramos en el 2025 empezar a ahorrar
para que nos fuéramos de vacaciones el verano a Italia, ¿no? Así nosotros soñando en grande. Y lo hice muy consciente. Y creo que es la primera vez que oficialmente yo le digo a los niños que en familia tenemos un objetivo y quiero que vean que lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es a lo que voy. Quiero que ellos sepan lo que tú decías. ¿Cómo imaginas algo que lo quieras tanto que eso sea lo que te mueva? Y creo que es muy complicado, y yo siempre les lo digo en las conferencias. Hago esta pregunta todo el tiempo. ¿Extrañas vivir en Australia? Y siempre digo como no, es lo mismo con el ahorro. No extrañas algo que nunca has experimentado. Claro. Porque no lo tienes tangible. ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes forzar que tu mente haga esa creación en tu cerebro que sea genuinamente? Porque, por ejemplo, uno de mis mayores deseos es verme como Giselle Bündchen. Y eso no es suficiente para pararme a hacer ejercicio. Eso es mi momento más honesto. O sea, yo no hago ni un minuto de ejercicio, ¿ok? Y lo quiero mucho. Y no logro hacer ese paso. Okay. ¿Qué ustedes creen? Y si lo han vivido, que sí funciona de manera muy personal, ¿no? Porque pues cada quien será diferente. Pues yo te diría que... bueno, no sé si va, yo ya me fui. Dale. yo te diría que hay como varios puntos, ¿no? Uno, sí es la parte, tú lo dijiste, ¿no? Esta parte de que es un intangible y que muchas veces algo te empuja a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que para que llegues a este punto del ahorro, para mí hay 3 puntos clave que tenemos que tener en cuenta. El primero, sí es un tema de hábitos. O sea, al final, entre tú lo tengas como un hábito en tu vida, porque a veces sí te tienes que forzar. O sea, hay gente que ama el ejercicio, vive y sueña, sí, pero seguramente en el arranque les tocó ese timing de no me quiero levantar, no me gusta el ejercicio, ¿no? O sea, porque se va haciendo un hábito y es algo que vas haciendo en tu vida. Entonces, lo primero es que no se estresen. Es sí al principio forzarlo un poco, el que tú digas voy a dar 1,000 pesos, voy a dar, o lo que puedas organizar en tus finanzas para dar. Pero esa parte, al principio, la realidad es que es un poco obligada, pero se empieza a volver un hábito. El segundo, y lo decía al inicio, es el tema de metas. O sea, si tú no tienes estas aspiraciones, si tú tienes que ponerle algo emocional a lo que estás haciendo. O sea, si tú ahorras por ahorrar, hay casos que dicen, voy a ahorrar porque quiero ahorrar. Y tampoco está mal, porque ya hizo ese paso. Pero cuando tú le metes ese tinte emocional, tiene una diferencia. O sea, yo, por ejemplo, yo te diría, yo tengo hoy 5 ahorros, o sea, de iniciar con uno hoy, le digo, creo que media quincena se ve en Scandia, ¿no? Pero tengo el ahorro, pues, de mi retiro, ¿no? Pero fue un tema más de esa vida que quiero tener al final. Sí. Pero el ahorro que para mí es más importante con este tinte emocional es el de mis hijos. Yo tengo una nena de 1 año y medio y tengo un niño de 9 años. Y yo sí tengo esa aspiración de que ellos lleguen a la universidad. ¿Quién sabe si ellos, no? Porque uno puede soñar. Pero yo sí los quiero ver realizados, los quiero llevar a una universidad que cada día son más caras y quiero que tengan ese futuro. Entonces, muchas veces me han preguntado, oye, si tienes un problema económico, te quedas sin chamba, algo, porque pues al final no tienes control de muchas cosas. Yo creo que el último que tocaría es el de mis hijos, pero porque tiene ese tinte emocional. Yo ya le metí un sueño al ahorro. Entonces, cuando tú realmente le metes esa parte emocional, lo que decías de Italia, porque también yo tengo otro para ahorrar. Mi hijo, uno de sus sueños más grandes es ir al mundial. No lo he logrado, pero estamos ahorrando en familia y en conjunto con él para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un sueño a lo mejor que él tiene, pero le empiezas a meter ese tinte emocional. Y el tercero, una organización de finanzas, que tú lo sabes muy bien, tú estás en ese tema de finanzas personales, es que realmente puedas organizar un flujo de dinero, pues que te permita. Hoy lanzamos un post hace poco que decía, me encantó, porque decía, 2 salarios, 2 realidades. O sea, tú puedes ganar, o 2 personas pueden ganar lo mismo, 5 millones, 6 millones, y si no sabes organizar tus finanzas, el resultado va a ser el mismo. Entonces, creo que esa parte también es clave para lograr el ahorro. Claro. Yo coincido en el tema que tiene que haber como un trigger, ¿no? Algo que pase. Pero también hay otra fórmula. A mí me pasó uno personal que a los 35 años yo dije, ay, me quería festejar porque era como 35, un número semi importante ahí. Dije, no me puede volver a pasar esto a los 40. Y empecé a ahorrar para mi cumpleaños 40 y ya llegó. Ya acabo de cumplir en marzo 40. Entonces pasa rápido el tiempo y ya estoy ahorrando para el de los 50, ¿no? Y aparte... ¿Y qué hiciste?
Porque no nos llegó la invitación. Hice como 5 festejos. 5 años. O sea, como que era, quiero ahorrar dinero para tener varios festejos. Varios festejos, ok. sí. No sabía en qué, yo quería festejarme, no sabía en qué. Okay. Y ahí hice como 5 festejos diferentes, uno con mi familia, otro con unos amigos. En ninguno me llegó la invitación. Sigo Quiero esperando. mencionar- El de la oficina es hasta los 50. Perdón. Porque son más colaboradores. Sí, Claro. es difícil. Entonces ahí yo tenía como, me pasó eso de que sentí ese momento de ese trigger o ese driver de hacerlo. Pero también algo que hacemos mucho en planeaciones con jubilados es que se reflexionen y que cierren los ojos y que verdaderamente se vean en el futuro. Y coincido lo que tú dices, yo pongo mucho el ejemplo la dieta, ¿no? Tú pusiste al ejercicio o a Giselle, pero yo creo que el ahorro es mucho más sencillo, porque hay que hacer fuerza bruta una sola vez, que quieras hacer el ahorro y ya lo demás, pues ya lo acostumbraste. En cambio al ejercicio, pues sí son varias veces, ¿no? Que tienes que levantar y volver a levantar y volver a levantar. Entonces yo creo que reflexionar, ponerte a pensar y verdaderamente qué quieres y estás dispuesto a sacrificar. Creo que ahí la disposición, porque yo también quiero tener el cuerpo de, no sé, ahí que tú me digas un gran modelo, pero no estoy dispuesto a el sacrificio que me toma. Y creo que el sacrificio monetario es nada más tantito y hasta el siguiente mes otra vez. Y en el ejercicio, en una dieta es diario. En una dieta son 3 comidas al día. Entonces, si te pones a pensar, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, creo que si no tienes el trigger, no tienes esa voluntad, está bien, creo que lo puedes reflexionar y con fuerza bruta lo puedes hacer. Y ya cuando tienes el hábito, empiezas, como dice Viri, empiezas si quieres ahora, pues ahora mis hijos, ahora como a mí me pasó, me retó una persona de mi equipo, pues ahorro más y ahora quiero para ahorrar para mi cumpleaños 50 y a ver qué va saliendo y empiezas a crear un hábito, sobre todo cuando va pasando el tiempo y vas logrando cosas, ¿no? Yo, se escucha mal, pensé que nunca iba a llegar este momento a decir, no, yo ya tengo varios ahorros que se han vencido de años, pero sí, ya con uno fue mi fiesta o mi festejo de 40 años y en otro di el enganche de un departamento y pues, sí, son 17 años de carrera que se van yendo, pero tengo amigos que tienen 17 años y nada, ¿no? Creo que se va poniendo difícil la situación cuando no tenemos el hábito, o sea, generar cualquier hábito es difícil, pero voy a mencionar un poco lo que dijiste, pero cuando empezamos a asociar el ahorro con palabras como sacrificio, es cuando todo se empieza a complicar, porque así nos enseñaron. Yo también lo tengo, me costó muchos años verlo desde un lugar menos doloroso, ¿no? O sea, como, porque sí, el ahorro está metido en donde requiere sacrificio para decir que no a ciertas cosas y entonces hacer eso. Y cuando yo empecé a ahorrar por necesidad, o sea, porque tenía que pagar deudas, o sea, porque era eso y al siguiente paso de que yo con Paquita al barrio, ¿no? O sea, como eventualmente me iba a quedar sin familia, sin amigos, o sea, te iba a colapsar. Ya en un acto genuino de porque yo tenía la posibilidad de hacerlo, ya cómo iba yo a mentalizarme que no se sintiera feo. Y es que no se trataba de decirle que no a ciertas cosas, se trata de decirle a lo que sí quiero. Y lo que sí quiero es no volver a tener deudas. Lo que sí quiero es no volver a tener un hijo en el hospital y no tener cómo pagar. Lo que sí quiero es que si mi mayor miedo, siempre platico esto, es que me despidieran, porque mi primer trabajo me despidieron y yo quedé traumada. Y entonces yo decía como, bueno, si me despiden, así de que no importa soccer, ¿sabes? Como al menos tengo mi ahorro para volver a buscar trabajo. Eso es lo que sí quiero. En vez de estar pensando de, hoy no voy a gastar esto. No, ese no es el punto. Y luego viene esta parte de saborear lo que sí lograste, ¿no? Y tener diferentes metas. Y nuestra incapacidad de sentir esta emoción por lo que se ve tan lejano, también creo que es conforme la edad, ¿no? Porque yo empecé a ahorrar para mi retiro a los 31 años, que es bastante grande para hacer lo que me dedico. O sea, yo ya hablaba del retiro cuando no tenía nada. Y, o sea,
pues tenía como tal vez ahí lo que el gobierno, que obviamente eso no me iba a alcanzar, pero que yo voluntariamente dijera como, ok, estoy lista, voy a contratar, que lo que hice, pues sí fue el PPR. Yo llegué antes a ustedes que ustedes a mí. Okay. Fue un acto que empecé como con lo mínimo, pero lo que me empezó a generar más otra vez este trigger fue que en pandemia yo quería hacer un contenido para adulting. Y llamamos a una casa de retiro que está en Santa Fe, ¿okay? Muy bonita. Y yo dije, para retirarme, ¿no? Y vivir aquí. Entonces fui con mi esposo y él es súper wellness. Y nos hicieron la misma, o sea, nos cotizaron cuánto iba a costar vivir allá, no sé qué. Y la mía costaba casi un 30% más que la de él. Y yo, excuse me. Y yo, señorita, hay un error. Y tenemos la misma edad. El shopping. No, lo incluían. me decía como, es que no haces ejercicio. Y yo, por ejemplo, soy una fumadora bastante decente, pero la realidad es que fumo al menos una vez a la semana un cigarro. O sea, ¿no? Y pues tú tienes que ser... Físicamente. Ajá, exactamente, ¿no? Y el de que no, de que el güey medita, pero aparte hace ejercicio, y es un montón de cosas que claramente yo no. Y entonces, pues tu vida va a ser más cara, ¿no? O sea, uno me niego a tener esa vida. O sea, cuando la señorita lo empezó y tú ves con tu nombre una cotización que implica enfermeros, oxígeno, o sea, háganlo. Porque en ese momento yo nunca había visto lo que se necesita desde que te cotizan cuántos pañales tendrías que utilizar a qué edad. Yo nunca la he visto, ¿sabes? Como yo así de, wow, yo solo quería un contenido chistoso, ¿sabes? Como eso se puso muy rápido. Y yo de que, no. Y él así de que gran vida. O sea, él podía elegir de más actividades para hacer, ¿no? O sea, porque iba a tener mejor movilidad. Y yo así de que, y mi vida se veía horrible. Y hasta que no lo vi en un documento, y luego, que oso, si me da pena decir esto, vi que me iba a costar más. Yo me niego a trabajar todo esto para que al final se vaya mi dinero en pagar en pañales y enfermeros. No, me niego. O sea, yo quiero tener una gran vida y quiero estar en, ya sabes, en Italia saboreando mi mejor momento. Claro. Y entonces, y dos, tampoco tengo esa suma de dinero que pensé que yo ya iba a poder tener con lo que yo ya había empezado a ahorrar. Entonces tuve que ir y duplicar. No, de hecho fueron 3 veces más. O sea, yo tenía mis 1,500, que era lo mínimo, y lo subí a 5. O sea, claro que sí puedes meter esos 5,000 para llegar a ese punto. Okay. Y creo que hay 2 puntos en donde cuando tú también empiezas a hacer mejor marketing en tu cabeza del ahorro y de lo que te da y de lo que sí eliges, y es eso, yo sí elijo una mejor vida, las cosas empiezan a sentirse diferentes, ¿no? Y por supuesto, creo que es bien importante de algo que creo que también esto viene con la edad, el ser consciente de lo que te da, no solamente a ti personalmente de conseguir tus metas, porque eso lo entendemos bien, pero a tu familia, a la sociedad, cuando nos convertimos en entes que ahorramos. Y yo creo que ustedes han de tener un buen de visibilidad, o sea, con nuestra empresa, de cómo se ve o cuáles ustedes creen que son lo que más impacta en positivo cuando una persona se convierte en ahorrador. Pues para sociedad, ¿no? O familia, lo que sea. Pues yo creo que lo que te decía, o sea, se vuelve este efecto dominó, ¿no? De las personas, o sea, cuando ya empiezas a ahorrar, cuando ya empiezas a tener algo, una te da poder, porque sí, o sea, porque muchas veces las personas se van como que el dinero es poder, pero no es necesariamente el que tengas mucho o poco, o sea, el que tengas, y lo dijiste ahorita, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a hacer de mí? Tener esa seguridad de decir no tengo deudas, voy bien, o sea, estoy pagando al día, tampoco es como que me sobra el dinero, pero voy al día y tengo un ahorro por cualquier eventualidad. Entonces eso te va dando seguridad y te va dando poder. O sea, yo te diría que esa es una de las cosas. Y la otra, que incluso es una de las, que incluye el propósito de Scandia, que es esta parte de ¿por qué tener esa vida que te tocó? ¿Por qué dejar las cosas al azar? O sea, ¿por qué no tener una vida diferente? No es hacer aquí millonarios, y es realmente el decir, quiero una vida diferente, quiero tener algo mejor de lo que a lo mejor me tocó. Y yo creo que la mayoría de las personas dejamos muchas cosas al azar. O sea, nosotros aquí cuando estamos con clientes y que estamos en citas y ahí, Alfred seguramente no me va a dejar mentir, te encuentras al cliente de, no, ¿para qué? No me voy a llevar nada a la tumba.
¿no? O sea, yo no necesito ahorrar, ¿para qué? O el cliente que dice, no, ¿para qué? ¿Seguro de gastos médicos? No, hombre. No, ya que me lleven al de seguro social y si no hay camas ahí en la calle, yo me muero, ¿no? O el que te dice, voy a tener 10 hijos y a ver, uno me saldrá bueno y me sacará de pobre, ¿no? Entonces, es dejar al azar. Entonces, cuando tú tomas las riendas de tu vida, y no nada más es en tener un trabajo, el tomar las riendas en la parte financiera sí te da seguridad. Sí te da seguridad allá afuera de decir, puedo enfrentar este futuro, puedo enfrentar lo que viene, o incluso lo que decías, ya empezar o ir pensando ya en lujos, ¿no? O en cosas diferentes a las que te habías imaginado. Pero yo sí creo que te da ese poder, no sé, ya Alfred, pero sí, es un poquito de lo que hemos visto con algunos clientes. Es una seguridad. Yo comparo mucho con el aguinaldo, ¿no? Cuando llega el aguinaldo, vas caminando en una plaza diferente, ¿no? Nosotros que tenemos hijos, los tres, vas con tus hijos y mamá, papá, quiero estos tenis, claro, cómpratelos, porque traes el aguinaldo atrás y te sientes como pavo real, vas empoderado. Un mes a mes no es tan fácil, ¿no? Tienes tus flujos y a lo mejor no se pueden los tenis. Esa es la seguridad que te da el dinero, ¿no? Y creo que coincido también en el tema de las edades y creo que tú te adelantaste al ir ahí a donde quieres vivir. Pero se adelantó en el pensamiento y por eso te ayudó a tener un trigger diferente. Pero en las edades tú, a los 20, pues eres Superman, ¿no? Y crees que la edad no va a llegar y llega, ¿no? Pero en ese momento dices, no, pues ¿para qué ahorrar? Y luego dices, voy a ahorrar 1,500 y en 10 años, ¿cuántos van a ser? 180,000, no, hombre, eso lo voy a ganar al mes. Y te das cuenta que no es tan rápida la vida. Entonces yo creo que ver cómo podemos hacer que la gente se concientice antes. Tú ahorita dijiste 31 y se te hizo tarde. Creo que estadísticamente fuiste ahorradora a muy temprana edad de tu retiro. Sí, la mayoría más tarde. Sí. Pero ¿Cómo porque... qué edad? No, yo creo que la gente se empieza a pensar en el retiro a partir de los 40. Debe ser un promedio. Ajá. Entonces, ahorrar a los 31 está bien. Ojo, si lo ves, ¿desde cuándo deberías de haber empezado a ahorrar si está mal? Pero estadísticamente fuiste de las tempraneras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adelantar todos y que cuando tienes tu primer sueldo, desde ahí tienes que empezar a ahorrar? Y si ves el costo, ponlo en porcentaje. Ahorrar cuando sales de la universidad te cuesta el 10% de tus ingresos. Si ahorras a los 40 años, a lo mejor te cuesta el 25%. A los 50 a lo mejor ya es imposible, ¿no? O sea, no son ejemplos los porcentajes, pero seguro sale mucho más barato de los 25 a los 65 el porcentaje de ahorro que tienes que hacer durante toda tu vida y te cuesta menos trabajo, ¿no? Y creo que después cuando vas obteniendo, lo vas haciendo y vas viendo que se puede y lo puedes estructurar. Yo tengo mi esposa, que ya platiqué de ella, y como vieron fue muy estructurada ayudándome a mí a salir de deudas. Y yo pues tengo la estructura de a lo que nos dedicamos aquí en Scandia, asesorar y todo. Eso nos lleva a tener una estructura que aparenta que tenemos otro nivel económico, pero es por pura planeación. O sea, yo planeo vacaciones dentro de 3 años y ya voy ahorrando desde hoy. Entonces, cuando van pasando cosas, dicen, oye, te fuiste de vacaciones y cambiaste de coche en un mismo año. Sí, pero eso para mí no es raro porque el coche lo empecé a ahorrar hace 5 y las vacaciones hace 3. Coincidió el año en el que se cumplieron los 2. Pero entonces empiezas a tener esa seguridad y ese poder y decir, oye, si lo empiezo a hacer bien, esto empieza a ser un efecto dominó. Y empecé yo con los coches, ¿no? De decir, yo quiero empezar a ahorrar con los coches porque no quiero pagar un crédito y estar pagándole al banco algo que se devalúa, ¿no? Entonces empecé con eso y voy haciendo cada vez más cosas como que alguien ahorre para su festejo. Creo que no pasa, ¿no? O sea, la educación, el retiro, la educación de los hijos, el retiro es común. Entonces ese efecto dominó que dice Viri, o esa adicción del ahorro que empiezas a empezar a ver por todos lados cómo estructurar, creo que es bellísimo. Y si lo podemos concientizar, híjole, creo que sería otro México, ¿no? Como en Europa. Socialmente vamos a tener tenemos una responsabilidad que el país todavía no se ha dado cuenta.
y es que no hemos experimentado cómo va a ser vivir en un país en donde la gente no ahorró para su vejez. Eso no nadie lo conoce. Si ahorita tenemos este nivel de inseguridad, imagínense en ese momento. Claro. Y eso genuinamente, yo creo que es de las pocas cosas, digo, obviamente me preocupa el planeta, el calentamiento global, pero se los puedo jurar que eso es de las cosas que más me estresa para mis hijos, ¿no? Y para mí. Y no tardamos. En Europa la pirámide poblacional se volteó, pero con dinero. Aquí se va a voltear sin dinero. Entonces vas a tener a gente mayor con mucho más longevidad que ahora, con mucha necesidad. Exacto. Entonces yo, en plan de broma, le digo a muchos clientes, les digo, oye, ponte a ahorrar para tu retiro porque los que tengan dinero se van a salir de México. Sí. Porque va a ser, por lo que tú dices, va a haber tanta inseguridad, tanta necesidad, que a lo mejor nos vamos a otro lado, ¿no? Entonces, sí está cañón. O sea, eso es lo más darks, que ya no van a dar porque en este momento se van a ir de este bonito programa y no quiero. No lloren. Exacto. Pero creo que México tiene otro reto y estamos dando todo desde un nivel muy personal, porque todas estas son historias reales de cómo nos ha impactado para bien o incluso desde un momento el trigger para empezar a ahorrar. Yo en Adulting tenemos más de 18,000 clientes y de las cosas que más trabajo me cuestan es explicarle a la gente cómo se ahorra y se invierte bien. Claro. Porque es muy, o sea, de las cosas que más me pasa, y seguramente están escuchando esto, incluso la gente que está aquí y está grabando este programa, se van a identificar es que yo sí ahorro y separo dinero de mi quincena, pero a veces me falta, entonces lo saco y es como, eso es jinetear el dinero. No estás ahorrando en lo absoluto, ¿no? Claro. Porque nuestra mente eso es lo que nos hace sentirnos menos culpables con que no lo estamos haciendo bien. Luego viene la otra, que es un sistema que a mí la verdad me vuela la mente, que es la tanda. O sea, me vuela la mente porque la neta, las personas que crearon las tandas son mujeres y estuvo súper bien, pero porque no era posible tener otros instrumentos. Eso fue una solución en su momento. Eso no quiere decir que ahorita siga vigente, ¿no? O la gente que genuinamente me acaba de pasar, el papá de mi mejor amiga, junto con mi amiga tuvimos una sesión. El señor, imagínense, pues me conoció a los 13, ni me toma en serio, o sea, de que esta niña. Cero me respeta, así cero, ¿no? Pero fue de, bueno, a ver. Y nos enteramos de que el señor tenía todo su dinero, una gran fortuna, en su casa. Y yo así de, señor, ya ni quiero saber dónde vive. O sea, de como de... No, claro, es demasiada responsabilidad. Exacto. Y entonces, ¿cómo creen que la gente, qué les funciona a ustedes? Porque pues, ustedes también tienen mucho contacto con el cliente directo, de llevarlos a instrumentos formales y los beneficios de eso. Mira, yo te quiero decir, lo que tú estás diciendo de los instrumentos informales es como un amigo que cuando estaba en secundaria, él estaba metidísimo en el gym y en la dieta y todo, y se comía unos sándwiches al final del día porque no comía casi nada en el día, y al final del día pan y todo, y pues al final no estaba haciendo nada, ¿no? O sea, le estás haciendo una simulación pero no lo estás haciendo bien. Eso una, y la otra es, ya cuando sí separaste algo y quieres hacer algo diferente, ahorrar en la casa no está bien financieramente hablando por pura inflación, y aparte los riesgos de ahorita de inseguridad. Deja tú un incendio. Hubo una vez, alguien me enseñó una noticia hace como 15 años, que en Estados Unidos una señora literal en medio del colchón lo abrió y puso su dinero, y su hijo del Día de las Madres Yo también cambió lo vi. el colchón. No, lo mato. Entonces, o sea, el riesgo es mínimo de que pase eso, ¿no? Claro. Pero hay riesgos. Entonces, mejor ponerlo en un lugar donde no haya riesgos. Y la otra, tener cuidado, porque ahorita hay mucha gente que está intentando asesorar, y sobre todo hablo en redes sociales, Sí. que lo hacen muy que no lo hacen con gran responsabilidad y no lo están haciendo en instrumentos correctos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el primer tip es ver que la institución donde tú vas a poner tu dinero, puedes tener un buen asesor, tú das asesorías, pero al final tus recomendaciones son formales. Entonces, la empresa donde tú vas a invertir tiene que estar regulada, ¿no? Por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o Comisión Nacional de Bancaria y Valores, ¿no? Y atrás está Hacienda. Y tener mucho cuidado, porque estos
también logos tengo protección del IPAB, ¿no? Que es la protección al ahorrador bancario. Si tú tienes un pagaré en un banco, tienes esta protección. Esa protección o ese loguito de que están regulados y todo, lo puedes poner tú, o sea, es recortar y lo pones en tu página. No nada más es que en la página diga, sino sí hay que investigar un poquito más profundo que la institución sí esté regulada en las comisiones, no nada más que tenga el logo, porque yo también pues puedo poner en mi firma que soy doctor en filosofía, y pues sí, pues eso dice su firma, pero pues no tengo el título de doctor en filosofía, ¿no? Entonces yo creo que ese es donde mi mayor recomendación siempre es esa. Busca una empresa formal, que crees el hábito es bueno, pero hazlo formal, donde te puedan asesorar correctamente y que alguien más, alguien experto como las comisiones, esté echándole ojo, porque nosotros como instituciones reguladas tenemos una cantidad de auditorías y de regulaciones que tenemos que hacer para cumplir que todo esté bien, ¿no? Ese sería... Sí, no, yo creo que el tema de que estén reguladas, hay muchísimas opciones allá afuera y cada vez hay más, ¿no? Y con el tema de internet, redes, lo que decías, cada vez tenemos más acceso a más cosas. Pero yo creo que la parte importante, y es parte de lo que platicábamos, una, cuando tú decides ahorrar, súper importante el efecto al final de la inflación, y eso te lo dicen como de libro, ¿no? O sea, hoy vale 10,000 pesos o lo que te compras una tele, pues no va a ser lo mismo en 10, 20 años y no te va a alcanzar para lo mismo. Entonces, parte de irte a instrumentos, yo te diría que lo que podemos buscar es justo que puedan ganarle en inflación, y porque abajo del colchón pues no va a haber, ¿no? Esa es una. La otra, el tema de que tú también tu ahorro, que eso no todos lo hacen, porque sí te crece el salario año con año, ¿no? Por el salario mínimo, por la inflación, pero tú no subes tu ahorro. Entonces, muchas veces te quedas con esos 1,500, lo que decías hace un momento, toda la vida. Entonces, es bien importante sí también meter el tema de inflación a tu aportación. O sea, que cada año tu aportación, independiente que estés en instrumentos de inversión que te den arriba de inflación, buscar que también tu ahorro crezca conforme la inflación, porque eso pues te da este efecto de que tenga el mismo valor hoy el dinero de lo que va a tener en 10, 15 años, ¿no? Y la otra es el riesgo, o sea, es como todo, digo, aquí somos todos papás, ¿no? Y luego mamás luchonas y tenemos a nuestros hijos, y yo no los pondría con cualquier persona. Yo no, o sea, si me dicen, oye, si viene alguien de redes, te dice que te cuida a tus hijos y ni los conoces, ¿se los das? Pues por supuesto que no. Y muchas veces, lo que hablamos ahorita, cuando tú no le das ese valor a tu ahorro, cuando tú no le pones esa emoción a lo que estás haciendo, es bien fácil dejar ese dinero y a veces darlo a personas que realmente pues ponen en riesgo tu capital. Y en muchas veces yo conocí historias de terror, yo creo que tú también, con clientes que han defraudado, que se van por una tasa del 20, 30%, y la realidad es que se van engañados y muchas veces estas empresas piramidales o las que existen en el mercado desaparecen. Entonces, parte de esa seguridad es también, si estás ahorrando para tu retiro, si estás ahorrando para la educación de tus hijos, ¿a quién le das eso? No se lo darías a cualquier persona. Entonces yo creo que es darle esa emoción y esa parte de valor al dinero que estás poniendo. Y la última, ya también para cerrar, sé que el tiempo se nos está yendo, pero yo creo que la parte importante de hacerlo en instrumentos formales también es la asesoría, ¿no? A veces lo damos por sentado, hoy ya pues incluso bitcoins y muchas cosas que ya no necesitas quien te asesore, pero yo creo que el hecho de que te asesoren, de que te ayuden también en tus finanzas, de que te ayuden a cómo llegar a estos objetivos es importante, porque muchas veces te metes a instrumentos que no te van a dar el beneficio y por el contrario, ¿no? O sea, muchas veces te defraudan, se llevan tu dinero o te prometen una tasa que no es. Entonces, es muy importante que vean que sea regulada y que pues tenga un efecto arriba de inflación. Yo te diría que son las principales. Y en mi experiencia he llegado con una especie de... Al principio era resignación. Por eso le puse a mi empresa adulting, que significa el dolor de crecer. Eso significa adulting. Por eso digo que con resignación. Es como de, bueno, pues ya fui adulta, ¿no? Pero con el tiempo también he logrado ver los beneficios de la adultez. Claro. Sí requiere responsabilidad y creo que es bien importante que seamos honestos en donde no es solo manifestarlo, no. Tus finanzas requieren tiempo. Y respetar el dinero de lo que has generado tu trabajo y tus horas merecen que te eduques al respecto.
Claro. Y todo es la mejor decisión, ¿no? Pero no es solamente fácil, indoloro y en un abrir y cerrar de ojos. No va a ser así, ¿no? O sea, por eso yo siempre les digo, tengo amigos que vemos y comparamos de, oye, ese taller de solamente desearlo con tu mente y se logra y entran 2,000 personas. Y lo vas a trabajar. Pues sí, no es suficientemente sexy, pero lo que yo hago es real, ¿no? Entonces, educarse y invertirle también tiempo para tomar la mejor decisión en algo que va a ser formal, tratar de entenderle, de buscarle. Qué bueno que ahora hay muchas opciones para poder educarnos. También el crimen se va sofisticando, ¿eh? O sea, ahora es una nueva forma, ¿no? El que veas una página que es fake y que, pues es parte de, ¿no? También el crimen se moderniza, amigos. Entonces, también nosotros tenemos que estar a la altura de hacer eso, ¿no? Sí. Y saber que es un acto de responsabilidad, pero, y está mal que lo compare, pero yo siempre digo, al final, esto no es como pagar impuestos, que yo siento que nunca llega a la satisfacción. Y esto sí, ¿sabes? Como esto sí le involucraste tiempo y tomaste esa llamada con el asesor y es como de, bueno, pues ya este señor me echó 50 choros, pero pues sí, ya me enteré de algo que no sabía y tengo que mandar el formato y tengo que firmar. Sí, todo eso va a tener un beneficio que se va a representar en diferentes metas, ¿no? De diferentes cosas. Y creo que para cerrar, me gustaría nada más que me dijeran brevemente lo que ustedes creen en el futuro, no ahorita, que lo más valioso que el ahorro les va a dar. O sea, puede ser un objeto, una vivencia, lo que sea. Pues yo tengo 3 bien específicos, ya los he platicado alrededor. Sí, la realidad es que yo lo veo a largo plazo, pues tengo una bebé apenas de 1.5 años, entonces sí el lograr que mis hijos tengan o sea, yo los quiero llevar, incluso lo he pensado que quiero que se vayan a una universidad al extranjero, igual y ellos no quieren, ¿no? Okay. Pero yo lo tengo ahí planteado y para mí se va a ser un triunfo que ellos puedan lograr esa parte. Y sí, la estabilidad, o sea, el yo sí verme en el retiro, creo que algo que he trabajado durante el camino es esta independencia, el no ser dependiente de nadie, el poder decir lo que me voy a una casa de retiro, me voy con mis amigas y hacemos la casa de retiro, ideas que tenemos, pero el sí tener esa independencia, no depender de nadie y tener la tranquilidad de si me pasa algo, tengo mi seguro de gastos médicos, puedo ir a un hospital bien, si necesito a lo mejor relajarme, tengo cómo hacerlo. Esa seguridad que quiero en mi retiro para mí es clave. Esas yo te diría que son las 2 principales. Ok. Yo lo pondría como o sea, va alineado en el retiro. Creo que la parte de la educación de los hijos, ojalá y no lo estoy haciendo, pero ojalá y no necesite y el flujo me dé para pagar, como dice Vidi, lo que ellos quieren estudiar. A lo mejor nos toca que ya no hay escuelas o hay diferentes formatos para prepararte, que ya hay, pero quién sabe cómo esté en ese entonces. Pero yo sí lo enfoco mucho en el retiro de lo más importante que tenemos en la vida es nuestro tiempo, las vivencias y las experiencias que nos llevamos, ¿no? No tanto el zapato que traes puesto, la chamarra, el saco, eso no nos lleva más. Y ahí, en ese momento, yo platico mucho con gente que está ya en su jubilación, en ese momento es mucho más profunda esa vivencia donde lo material deja de importar, porque incluso pues ya no eres la directora, ya no eres el director, ya es otra etapa y te enfocas más en esas satisfacciones y tienes tiempo. Y si ustedes se ponen a pensar en la gente, nuestros abuelos, y si todavía viven o cuando vivían, los momentos de felicidad son muy pocos, ¿no? Es cuando veo a mis nietos. Entonces, yo no quiero tener la dependencia de que mis hijos me traigan a mis nietos, si es que tienen hijos, o que a ver si me sacan de vacaciones. Yo quiero tener la independencia de poder yo hacer esas vivencias y poder seguir disfrutando la vida con mucha experiencia, muchas experiencias, muchos viajes, cosas llenadoras para mi corazón. Hacia allá va mi ahorro. Miren, yo tengo 2 muy precisas. Y es una, les quiero regalar a mis hijos la posibilidad de que nunca se tenga que preocupar por mí, ¿no? O sea, yo soy alguien que desde los 23 años mantengo a mi mamá.
voy a casi 3 veces a mantenerla más de lo que ellas me mantuvieron a mí. Claro. Y eso ha sido muy estresante. Obviamente lo hago con todo el amor, ¿no? Claro. Y uno ni lo piensa. Pero a nivel de estrés es algo que nunca quiero que mis hijos vivan. Y la otra, nunca quiero tener 78 años y decir es domingo y tengo que ir a trabajar a una oficina, a donde sea el lunes para pagar la renta. O sea, Seguir eso trabajando. es mi mayor miedo, así como de no. Claro. Ya, o sea, mejor. No, y si un vas es abogado me por bautizo. gusto, ¿no? O Sí, sea, pero de porque- necesidad de hacer Sí, eso, no. Ok, de acuerdo. Entonces, pues, creo que al final todos deseamos tener una vida mejor y pocas personas tienen lo que se necesita para hacerlo. Y miren, yo siempre les digo esta thing. Yo no sé si ahorrando vas a lograr todas tus metas. No lo sé. Eso es una realidad, ¿no? No te lo puedo asegurar. Pero lo que sí sé es que si no ahorras, estoy segura que no vas a lograr ninguna. Y nadie dice, no, Oriana, la verdad es que me molesta que me insista ahorrar. Y ahorita ya tengo un dinero, no más. Nadie me va a reclamar eso nunca, nunca, ¿no? Entonces, se trata de hacer algo diferente para tener una vida diferente. Totalmente. Total. Bueno, pues, no sé si quieran decir algo más. No, coincido con eso de... yo siempre he dicho que en este trabajo que llevamos tanto tiempo, lo peor que puedes hacerle a alguien es que ahorró. Eso es lo peor. Y hay otros trabajos que sí podemos hacer daño. Sí. Entonces, somos bendecidos en esta Sí, total. difícil tarea de educar a la gente en finanzas personales, ¿no? Totalmente. No, y lo que te decía, es bien importante que la gente inicie un ahorro, sí, que le ponga estas metas que tienes o estos sueños, pero yo creo que la parte más importante es que no se conformen con la vida que tienen. Siempre pueden ir por más y parte de ello es el ahorro, ¿no? Y bueno, como decía Alfred, para nosotros es una carrera y una empresa que nos llena porque sabemos que queremos cambiar la vida de muchos mexicanos. Y no es un tema como se escucha ahí medio político, ¿no? Y no, es simplemente que a nosotros nos llena cambiar esa vida y que los clientes tengan una vida diferente. Entonces, pues bueno. Y si Gracias, se Lili. voltea la pirámide y tenemos una generación de gente adulta con dinero, lo hicimos bien. Lo los que hicimos estamos bien. aquí. Totalmente. Oigan, Viri, Gracias. Alfred, pues muchas gracias, Gracias a y ti. espero que lo hayan disfrutado y que sobre todo no sea un contenido más que ven, sino sea algo que movió su necesidad de accionar. Así es. Gracias. Bye. Gracias.